Bien, pues buenas tardes al público de Colotlán y la zona norte de Jalisco, sur de Zacatecas, que nos están viendo en estos momentos. Queremos pedir una disculpa al público, dado que la conferencia tuvo que videograbarse, pero estamos cumpliendo para que la gente esté informada y pueda conocer un poco más de la historia local respecto de la Fundación de Colotlán. No sin antes agradecerle al doctor Jorge Arturo Chamorro Escalante su presencia nuevamente con nosotros, agradeciéndole pues que recurrentemente nos auxilia con las cuestiones históricas, antropológicas, sociológicas, y en este aniversario, en esta fundación, en el aniversario de fundación, que estamos celebrando en Colotlán, Jalisco, nos es sumamente trascendente e importante recordar una de las raíces de nuestra cultura propia, que sería la cuestión de la presencia tlaxcalteca en Colotlán y la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Y bien, pues como pueden observar, aquí hay algunos elementos importantes que son connotaciones históricas, de las cuales el doctor Jorge Arturo ya nos estará platicando un tanto, ¿verdad?, de esta porción. Doctor, pues agradecerle de antemano, sabiendo su trayectoria, sabiendo su conocimiento plasmado incluso en algunos libros, y además su interés personal en la zona norte de Jalisco y punto central Colotlán. Resaltamos que dentro de su trayectoria, pues su punto de origen de nacimiento es Tlaxcala, en lo cual encontramos un nexo sumamente fuerte e importante y que nos da un respaldo para la conferencia que vamos a escuchar en esta tarde. Sin más, pues lo dejo agradeciéndole y ponemos atención, ¿verdad?, para poder escuchar y asimilar esto. Gracias. Muchas gracias al profesor Ricardo Urista y desde luego también a la Presidencia Municipal de Colotlán, así como a la Casa de la Cultura de Colotlán, quienes me han hecho el favor de invitarme para los festejos de fundación de Colotlán. Bien, pues antes de ofrecer lectura de este trabajo que he estado realizando, es un trabajo que está en proceso, todavía no está terminado, realmente es como un primer avance. Quisiera mencionarles que es para mí un honor estar en esta región, porque las raíces tlaxcaltecas están presentes y muchos de los aspectos de la cultura que he observado se me hacen muy familiares, de tal manera que me siento como en casa cada vez que vengo a esta región maravillosa del norte de Jalisco y particularmente a Colotlán. Entre algunos de los aspectos que vamos a referir está desde luego la presencia del guajolots, culturales más importantes de la cultura tlaxcalteca, y que bueno, pues lo vemos representado en los códices de la conquista, precisamente en el momento en que comienzan a emigrar las familias tlaxcaltecas hacia el norte de Jalisco y hacia el norte del país. Otro elemento importante pues es el teponaztle, que es el tambor que vemos de aquel lado. Es un instrumento ceremonial que todavía se utiliza en el estado de Tlaxcala, importante para la cultura tlaxcalteca, que está representado en el jarrito que vemos sobre el teponaztle, pues es el aguamiel y el pulque, como una de las bebidas prehispánicas más importantes, que también a partir de la diáspora tlaxcalteca se fue generando en otras regiones del país. Otro elemento sin duda, bueno, es el maíz, que es parte también de la agricultura tlaxcalteca. Y bueno, habría que detenerse un poquito a considerar que precisamente el alimento fundamental tlaxcalteca y mesoamericano es la tortilla, y la denominación de Tlaxcala viene precisamente de ese alimento. El nombre Tlaxcali quiere decir tortilla en lengua náhuatl. Un elemento más, que es el que expongo aquí, es la artesanía del tejido de zarapes, que todavía hoy en día se mantiene vigente en los pueblos que están en las faldas de la Malinche, en el estado de Tlaxcala.
un pueblo en particular que es San Bernardino Contla, que se ha dedicado durante mucho tiempo a la manufactura de zarapes a partir de telares, zarapes de lana. Esto me parece que es importante porque también hemos podido advertir que en el norte de México tenemos zarapes en Saltillo, tenemos zarapes en San Luis Potosí, en otras regiones del norte de México, y pues el zarape sin duda es ahí, aquí también, desde luego en el norte de Jalisco, y esto pues hay que reconocerlo, ¿no? A grandes rasgos, estos serían los elementos tlaxcaltecas a los cuales nos podemos referir a partir de la diáspora tlaxcalteca. Bien, el trabajo con el cual me voy a referir en este momento es sobre la presencia tlaxcalteca, posibles referentes culturales de las familias colonizadoras procedentes del señorío de Quiahuiztlán en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Desde el primer recorrido de campo que tuve la oportunidad de realizar junto con un equipo de estudiosos del norte de Jalisco que coordinó el doctor Andrés Fábregas Puig desde 1998, planteamos diversas reflexiones sobre el impactante escenario geográfico de esta región, las toponimias en lengua náhuatl, la religiosidad, la agricultura, las vías de comunicación, las sociedades rancheras, el territorio de los pueblos del occidente de la Gran Chichimeca, la ecología cultural, entre muchos otros aspectos, pero uno en particular me ha llamado la atención, que es el que nos permite ver la presencia tlaxcalteca en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Como es bien sabido, la etnohistoria mexicana ha planteado las rutas de migración tlaxcalteca en los tiempos de la conquista hacia diferentes rumbos. Quizá los dos más importantes son el que va hacia el sur de Mesoamérica y el otro que se extendió más allá de la frontera norte de Mesoamérica, para llegar incluso hasta Nuevo México, es decir, situada esta migración en la Gran Chichimeca. Y por otro lado, los primeros tlaxcaltecas que habitaron el centro de México son considerados también descendientes de los chichimecas. A partir de ello, bueno, pues empezamos a considerar la necesidad de hacer una etnografía comparada para entender lo que pasa o lo que advertimos de cultura tlaxcalteca en una región de México con lo que su cultura original que proviene de Tlaxcala. La necesidad de estudiar la presencia tlaxcalteca ha cobrado en mis planes de investigación una prioridad, y en particular esto ha surgido a partir de la obra de un gran historiador, etnohistoriador y antropólogo, el doctor Tomás Martínez Saldaña, que nos ofrece reflexiones sobre los recorridos de campo en esta región. A partir de ello, tuve la oportunidad de visitar algunos pueblos, como por ejemplo Acaspulco y Acaspulquillo, cuya actividad campesina es el cultivo del maíz y una especie de agave aguamielero sembrado en sistema de pancles o metepancles, y por consiguiente la elaboración del pulque destinado al consumo familiar. Debido a otros compromisos de investigación, dejé pendiente la presencia en el norte de Jalisco, ya que el inicio de mi trabajo fue más atraído por las toponimias en lengua náhuatl y la observación de la cultura expresiva virrárica, que también ofrece elementos muy importantes de la cultura. De manera colateral al proyecto de la cultura expresiva virrárica que inicié junto con el inicio del seminario de la Gran Chichimeca, estoy advirtiendo que llegó el momento de dedicar tiempo al estudio de la presencia tlaxcalteca en Colotlán, en donde he visitado, aunque sea de manera muy breve, la capilla de los niños mártires de Tlaxcala en un antiguo asentamiento tlaxcalteca,
reconsiderando la propuesta que me hizo el doctor Tomás Martínez Saldaña y el doctor Pedro Tomé a fines de la década de los años 90 del siglo XX. En consideración a que provengo de dos familias tradicionales tlaxcaltecas. Por un lado, la familia Escalante de San Dionisio Yauquemecan, y por otro lado, la familia Chamorro, emparentada con las familias Tlaxixcatzin, Cortés, Vázquez, Velasco y Cabrera, con antecedentes históricos que datan de fines del siglo XVIII. Familia asentada en los barrios de Pilopan y Huacalcingo, en una porción del río Zahuapan, en la cañada de San Lorenzo, Tlacualoyan, Tlaxcala. Las familias tlacualoyenses de esta región de Tlaxcala se asentaron en poblaciones que se encuentran en lo que Alba González Jaco me define como la cuenca de Apizaco, unidad de humedales naturales del suroeste de Tlaxcala, muy cercanos al volcán de La Malinche. Tuve la oportunidad de vivir mi tlaxcaltequidad en la infancia y en la adolescencia, inmerso en la cultura tlaxcalteca de mis abuelos, padres, tíos y primos tlacualoyenses. Experiencia marcada por muchos aspectos de la cultura y la sobrevivencia y la subsistencia. Por ejemplo, el cultivo del maíz, el haba, el frijol negro y el maguey aguamielero, la domesticación de aves de traspatio, como el guajolote, la comida regional como el mole de guajolote, las habas en xolochtles, el consumo de gusanos de maguey, la preparación y consumo de dulce de calabaza, el pan con aguamiel, la recolección de capulines y un tipo de hongos denominados xoletes. Además de todo esto, la experiencia cultural de ser danzante en el carnaval durante 4 años. En relación a la invitación de mis colegas para estudiar la presencia tlaxcalteca, probablemente estoy reaccionando de manera un poco tardía, pero considero que hace falta comenzar, y en especial porque he seguido recibiendo de manera insistente la invitación para abordar la presencia tlaxcalteca en la conversación con mis colegas. En el año 2004, en una visita que hizo el antropólogo, el doctor Andrés Medina, a Guadalajara, para dictar una serie de conferencias en el coloquio de occidentalistas en Guadalajara, me pidió que hiciera un estudio sobre el guajolote en la cultura birrárica, a partir de mi propia experiencia como tlaxcalteca y a partir de mi etnografía que realicé también en un proyecto Tlaxcala junto con el antropólogo Gabriel Moedano Navarro, Lilian Scheffler, Hilda Rodríguez y Amparo Sevilla entre 1975 y 1979, con una orientación particular a la cultura expresiva en diferentes pueblos como Santo Toribio Xicotzingo, Panotla, San Juan Totolac y San Lorenzo Tlacualoyan, y reconocer las tradiciones y costumbres de pueblos de permanencia de habla náhuatl cercanos al volcán de La Malinche, como San Pedro Tlalcuapan, San Bernardino Contla y San Isidro Buen Suceso, entre algunos otros, así como uno de los pueblos de habla otomí que se encuentra en el lado opuesto a San Bernardino Contla, que se llama San Juan Ixtenco, y muy cercano también a La Malinche. A partir de mi retorno al norte de Jalisco y sur de Zacatecas, gracias a la invitación del doctor José Luis Rangel Muñoz, cuando estuvo a cargo de un programa de antropología en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, volví a considerar la posibilidad de iniciar la investigación de la presencia tlaxcalteca y tuvimos la oportunidad de visitar de manera breve algunos de los sitios de Colotlán que Tomás Martínez Saldaña ya había referido en su obra, este libro que escribió que se llama La diáspora tlaxcalteca. Pero además tuvimos la oportunidad de identificar la presencia de maguey aguamelero en el Epazote, en Colotlán, Santa María de la Paz, Mesa Grande y también el Teúl, y desde luego la elaboración y consumo de pulque. Por último, el siguiente recordatorio de estudiar la presencia tlaxcalteca provino del doctor Claudio Esteva Fabregat en el año 2010, a propósito de nuestra visita al Archivo General de Indias,
dentro del marco del coloquio previo en ese año al Seminario Permanente de la Gran Chichimeca que tuvimos en Sevilla. De esta manera, el estudio de la presencia tlaxcalteca en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas se está construyendo gracias a reflexiones, propuestas e invitaciones diversas que me han llegado desde el inicio del Seminario Permanente de la Gran Chichimeca. Y además, volver a considerar la posibilidad de una segunda visita a Acazpulco y Acazpulquillo, así como las poblaciones cercanas a Colotlán. Lo que ofrezco en esta primera lectura es un avance de investigación, es un primer acercamiento a la relación de la posible presencia tlaxcalteca en una configuración regional del occidente de la Gran Chichimeca. A partir de estas reflexiones, pues voy a hacer algunas consideraciones de tipo etnohistórico y otras de carácter cultural. Me permitiría iniciar primero con los aspectos históricos, los datos históricos. Por ejemplo, la presencia tlaxcalteca en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas a partir de la migración de las familias de Quiahuistlán. Debo referir que durante la conquista, a la llegada de los conquistadores a esta región, no solamente vinieron guerreros, porque se tiene la idea de que solamente venían hombres con arcos y flechas y otro tipo de armas para combatir a los chichimecas. Casi siempre se menciona esto de manera frecuente, pero se olvida que junto con esos guerreros salieron del territorio tlaxcalteca para irse asentando en diferentes poblaciones 400 familias, es decir, con sus mujeres, con sus niños, y pues estas familias se asentaron en diferentes puntos del norte de México. Desde luego en Colotlán hubo una porción importante de familias que se asentaron y se quedaron aquí, y seguramente muchos de los habitantes, o varios de los habitantes, que viven en Colotlán y que nacieron en Colotlán, podrían ser descendientes de estas familias tlaxcaltecas. Hay varios caminos para seguir esta investigación. Desde luego, habría que tomar en primer lugar en cuenta los datos históricos de la migración tlaxcalteca en el siglo XVI, la ruta hacia el norte, que incluye San Luis Potosí, Colotlán, Saltillo y más al norte. En esta ruta migratoria habría que considerar cuáles han sido las aportaciones tlaxcaltecas en los pueblos conquistados. No obstante el ambiente de guerra tan intenso que se experimentó durante la Guerra Chichimeca, en donde los tlaxcaltecas tuvieron un papel fundamental en la defensa de los ejércitos conquistadores frente a las batallas de los chichimecas y huachichiles, habría que considerar que una vez conquistados los sitios estratégicos, los datos históricos refieren que algunas familias de tlaxcaltecas se asentaron en muchos de estos sitios, y otros simplemente dejaron sistemas de cultivo y cultura material. En cuanto a los sitios de familias permanentes de tlaxcaltecas, el historiador Eugene Sigo refiere a la colonización tlaxcalteca que se conoció como la Nueva Tlaxcala de Quiahuistlán en 1591, asentada en Colotlán. Pero además de este dato, Tomás Martínez Saldaña refiere que el establecimiento de tlaxcaltecas que pertenecían al tercer contingente de familias migrantes del señorío de Quiahuistlán se asentaron en Colotlán para proteger el transporte entre el centro de la Nueva Galicia y Zacatecas de los ataques chichimecas, así como la ruta de la Plata hacia Bolaños o desde Bolaños hacia Zacatecas. El historiador Charles Gibson ofrece detalles sobre algunas de las familias que se formaron en los 4 señorías tlaxcaltecas del siglo XVI, tales como la familia Maxixcatzin de Ocotelulco, la familia Citlalpopoca de Quiahuistlán, la familia Tlehuexolotzin de Tepeticpac y la familia militar y de gobierno más conocida en la historia, que es la familia Xicoténcatl, procedente de Tizatlán.
En el estudio de la historiadora Teresa Rojas Reviela, Elsa Leticia Roa López y Constantino Medina, figura también la familia Maxiscatzin. Esta se menciona entre los testamentos en lengua náhuatl y castellano del siglo XVI y XVII, procedentes del señorío de Ocotelulco. Quizá uno de los aspectos principales de la presencia tlaxcalteca fue el desarrollo de un tipo de agricultura en la Gran Chichimeca. Y en este sentido, la agricultura tlaxcalteca dejó una importante contribución, pero además de esto, la domesticación de aves como el guajolote. Charles Gibson apunta además que se lograron matrimonios entre tlaxcaltecas y algunos chichimecas después de 1591 en Colotlán y Agua del Venado, según la descripción de Alonso de la Mota y Escobar, quien hizo importantes descripciones de la Gran Chichimeca y quien refirió que estos matrimonios que permitieron además el desarrollo de una estrategia de pacificación y por otro lado, a la muerte de la generación fundadora, los nuevos descendientes de tlaxcaltecas crecieron en un ambiente cristiano. En relación a esto, encuentro en la obra del doctor Phil Weigand que una línea de estudio es dentro de lo que se denomina sistemas socioculturales regionales, para acercarse a las culturas del norte de Jalisco, considerando que dichos sistemas se encuentran en evolución y que en este sentido se sugiere no aislar a los grupos indígenas del norte, como por el caso de los Virraritari, sino que habrá que considerarlos como parte de un proceso de hibridación. Weigand sugiere que en el concepto de ecúmene se define como un sistema compuesto de civilizaciones integradas e intervinculadas, pero a partir de la exposición de una tríada simbólica básica que ejemplifica la vinculación entre seres humanos. Por ejemplo, la domesticación de animales y domesticación de plantas. Y a partir de esto, estoy pensando en la siembra de maíz como parte de la domesticación de plantas y en la domesticación del guajolote como parte de este proceso de domesticación de animales. El tercer aspecto es el cultivo del maguey aguamielero, aunque en menor escala comparativamente al cultivo del maguey en Tlaxcala, en los llanos de Calpulalpan y Apan. Además de esto, el consumo regional del aguamiel y el pulque. Este sería un primer aspecto histórico que habría que considerar. Sobre la subsistencia, me parece que es pertinente hablar del maíz. El cultivo del maíz desde las configuraciones regionales. En mi propia experiencia de campo pude observar los tipos de maíz que los Virraritari siembran en Mesa del Retiro, en Tuxpan de Bolaños, en el mes de octubre, para la cosecha del maíz en los tiempos de la fiesta del Tatey Neisra. Uno de mis informantes, Basilio Serio Chochonaco, me refirió que los huicholes consideran 4 variedades de granos de maíz en relación a su color. Un tipo de maíz se llama Iku Yoame en la lengua virrárica, maíz azul, o bien Iku Entablahuime, maíz colorado, Iku Tarrahuime, maíz amarillo, Iku Chinhuime, maíz pintito, entre algunos otros. De esta variedad, Phil Weigand y Hugh Cutler ofrecen una caracterización más amplia del maíz, no tan solo del color de la semilla, sino de la consistencia, color, número de hileras y tamaño de la mazorca que definen la descripción de cultivos de San Sebastián Teponahuastlán, como las variedades de Iku Tuzame, maíz blanco, Iku Tarrajini, maíz amarillo, Iku Sijiujini, maíz pinto, Iku Susuli, maíz de color azul, Iku Yuawini, maíz negro o prieto, entre muchos otros. Para el caso del cultivo del maíz en Mesa del Retiro, las semillas se siembran untadas con sangre de venado, con sangre de res, borrego, pollo o pescado, y los cultivos pertenecen a la agricultura de temporal, es decir, en las temporadas de lluvia. De acuerdo con Weigand y Cutler,
El cultivo del maíz en las porciones serranas del norte de Jalisco se realiza en muchos lugares en cuamiles y huertas. Las siembras se hacen en terrenos separados y alejados entre unos y otros. En cuanto a la historia agrícola de la región norte, Sergio Valerio Ulloa refiere que al llegar los conquistadores a esta región, los tlaxcaltecas enseñaron a tepehuanes, zacatecos, huicholes y coras una nueva forma de agricultura dentro de la modalidad de agricultura con herramientas. No obstante, que no se pudo lograr un desarrollo agrícola más avanzado debido a lo accidentado de los espacios geográficos en donde habitaban estos grupos y la dificultad de acceso a sus pueblos. Sergio Valerio describe el cultivo del maíz y el frijol en Jalisco en el siglo XIX mediante diferentes tecnologías y sistemas antiguos, sin referir las particularidades de las semillas. Por ejemplo, refiere que uno de los sistemas antiguos empleados fue el uso del arado de madera, conocido como arado egipcio o de punta, instrumento preferido por ser liviano, aunque se empleó particularmente en donde el arado podía ser jalado con una yunta de bueyes, pero esto no era posible en las zonas de barranca o se dificultaba. El arado jalado por animales se utilizó en los campos de cultivo tlaxcaltecas desde la colonia. Así lo refiere el antropólogo Hugo Nutini, quien describe que la agricultura del pueblo de San Bernardino Contla, Tlaxcala, en la región de la Malinche, entre los implementos agrícolas de uso en esta región hasta mediados del siglo XX, había permanecido el arado tirado por burros, mulas y bueyes, además del uso de palas, azadón de talacho, barretas, rastrillos, entre otros. En contraste a esto, para el caso del cultivo del maíz en las regiones cercanas a las barrancas entre los huicholes, la siembra se ha realizado en espacios pequeños de tipo cuamil. Sin embargo, otro investigador, José de Jesús Torres, aporta que además del uso de la coa para las tierras de barranca, también se emplea el arado con caballos, pero en las tierras altas de barbecho y en mesetas pequeñas, sin embargo, Torres reconoce que el sistema de cultivo más tradicional entre los huicholes es mediante el uso de la coa. Los espacios pequeños para el cultivo en las tierras tlaxcaltecas, similares al cuamil, se pueden comparar con lo que se denomina en Tlaxcala como el pantle o pancle, que conocí en mi niñez en la cuenca de Apizaco y en otros pueblos tlaxcaltecas, que consiste de una plataforma o terraza que podríamos encontrar en territorio huichol del norte de Jalisco. Pero lo que difiere entre ambos, es decir, entre el cuamil y el cultivo tlaxcalteca, es el metepancle o metepantle, que la investigadora Alba González Jácome encuentra en los sistemas agrícolas tradicionales de Xiloxotla al suroeste de Tlaxcala, y que son o que consisten en bordos en donde dicha plataforma se colocan plantas de maguey o algunos árboles frutales para mantener la humedad, es decir, los terrenos están bordeados por hileras de magueyes o bien por algunos árboles frutales. González Jácome aclara que los sistemas de cultivo de origen mesoamericano que se desarrollaron en Tlaxcala no son exclusivos de Tlaxcala ni del altiplano. Apunta que sí había una caracterización de sistemas de cultivo tlaxcaltecas, como el sistema de huertos prehispánicos, que divide en huertos de temporal y huertos de riego. Estos últimos son alimentados por manantiales o un sistema de represas de agua que en Tlaxcala se conocen como jagüeyes. Para el caso de la cuenca de Apizaco y otros pueblos un poco más alejados del área de la Malinche, como el área pulquera de Calpulalpan, entre la década de los 50 a 60 y a 70, era común ver metepancles alimentados con el agua de los jagüeyes, e incluso en algunos de estos se criaban carpas y cuellapiles para el consumo familiar. Los cuellapiles son una especie de ajolote, que también en la cultura tlaxcalteca son parte de la dieta. En cuanto a la técnica de siembra, la más antigua
era con la mano cubriendo de tierra con el pie e ir avanzando sobre un surco, y en otros casos se empleaba una herramienta como la coba. En este sentido, Phil Weigand refiere que en los campos de tipo Coamil, en San Sebastián Teponahuatlán, se realizaban cultivos entremezclados con maíz, frijol y calabaza, a razón de 3 a 5 granos de maíz, practicando agujeros en la tierra mediante la coa y con la participación de hombres, mujeres y niños mediante trabajo cooperativo con familias. Otro aspecto que menciona Sergio Valerio es el de la siembra de frijol mediante manteo, en la que un peón tiraba o esparcía puños de frijol en una extensión amplia con movimiento hacia atrás del que tira el frijol, seguido por la yunta en su respectiva rastra, aunque no refiere esto para el caso de los huicholes, sino para otras regiones de Jalisco. Los siguientes pasos del cultivo del maíz a partir del segundo mes de la siembra son los de la primera y segunda escarda, asistida por un peón o un niño, y dar paso a 2 o 3 semanas después para el uso de la coa, para formar montículos de tierra, para proteger las plantas, y un tiempo después la cosecha. Phil Weigand refiere que la agricultura de los huicholes, que mezcla cultivos de maíz, frijol y calabaza en el espacio que se denomina Campos de la Mesa Interbarranca, tan solo se requiere de una sola escarda, debido a que las hierbas que no son útiles se secan rápidamente debido a las altas temperaturas y el desencantamiento rápido del agua de lluvia. La cosecha en Jalisco, según Valerio Ulloa, comenzaba primero con la del frijol en el mes de noviembre, que se iniciaba durante los cuidados de la milpa, y aquí también participaban los niños en las tareas de arrancar las matas de frijol, y luego mediante el acopio de matas se trasladaban de una carreta a otra para llevarlas a trillar. En cuanto se inicia la cosecha de maíz, Sergio Valerio anota que para el caso de Jalisco se utilizaron 2 métodos. Primero, cortar la mazorca con el auxilio de un piscador. Enseguida, cortar las plantas con una hoz. Las mazorcas se depositaban en un canasto para ser trasladadas a donde se almacenan y después proceder al desgrane a mano. Y para el caso de los huicholes, el maíz se desgrana mediante un carozo, raspa o espiga de maíz. Para la experiencia de Tlacualoyan y Yauquemeca, en donde pasé mi infancia, el desgrane se hacía también frotando las mazorcas por pares. Muy bien, pues vamos a continuar en otra locación para continuar con otros aspectos fundamentales de la cultura tlaxcalteca: la domesticación del guajolote y el cultivo del aguamiel y el pulque. Gracias. Esto pues lo estamos realizando en relación a la fundación de Colotlán. Considero que es importante en la historia de Colotlán la presencia tlaxcalteca, y es oportuno que mencionemos esto, que es parte de la riqueza cultural de esta gran región.